Alfredo, con gusto. Oiga, aquí andamos, ya lo saben, javiersolórzano.com. ¿Cómo le ha ido? Bueno, mire, el tema educativo está cerrando el año pues con muchos elementos. Uno, en este famoso censo, recuerda usted que se iba a hacer, para mí fue algo medio inaudito, a lo mejor me estoy pecando de ingenuo, pero cuando el entonces ya, bueno, el que ya era presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que no se tenía con claridad un censo de cuál es la cantidad total del número de escuelas de primaria y secundarias, maestros, ya sabe, un censo total de carácter educativo en primaria y secundaria. Yo la verdad que pues, digo, no me queda otra que sorprenderme. Por cierto, sigo sorprendido, no sé qué piensa usted. Bueno, todo esto se lo cuento porque hoy se está dando a conocer el censo. Hay muchos resultados que van a resultar, algunos de ellos van a resultar muy ejemplificativos de lo que estamos. Habrá que ver hasta dónde se pudo llegar. Ahí está una de las grandes claves. Algunos estados de la República Mexicana no se llegó muy lejos. Eso es importante por conflictos que conocemos. Yo creo que todos sabemos que hacer un censo escolar en un estado como Oaxaca y Michoacán es difícil. En algunas comunidades, por ejemplo, del estado de Sinaloa, municipios, es difícil. Algunos estados, incluso del sureste, en donde la orografía es compleja, pero además de ello hay grupos que no lo permiten o que hay una oposición real al proceso de la reforma educativa. Ha de ser difícil, pero en general el resultado es interesante porque pareciera que ya por fin tenemos un algo, ¿no? Un algo que nos dice el país tiene este determinado número de maestros, este determinado número de estudiantes y sobre esto es lo que hay que trabajar. Pero esta es una de las partes del proceso educativo en donde habrá que ver cómo lo abordamos el año que entra. Habrá que ver qué pasa el año que entra y habrá que ver de qué tamaño sigue siendo la protesta. Pero lo que es más importante, habrá que ver también qué hacemos con esos datos y esa información. Yo soy de la idea de que esta reforma educativa, que tiene en algunos momentos, en algunos de sus pasajes, creo que circunstancias, tiene entornos que pueden resultar ser favorables, hay otros que no tanto, ¿no? Digamos, está muy metido en lo laboral. Entiendo que tenía que hacerse algo para terminar de una vez por todas con las plazas heredadas, con los privilegios que el sindicato otorga, como retomar un poco la educación de Estado, más que educación, en donde se negociaba con el sindicato cómo debía ser la educación. Pero sobre todo viene, yo pienso, la segunda etapa, que es la etapa más complicada, la etapa más importante, y esa segunda etapa a la que me quiero hacer referencia es a la que tiene que ver con lo que pasa dentro de las aulas. Y yo creo que todos sabemos que dentro de las aulas pasan cada cosa que uno no alcanza a entender ni a saber exactamente cómo es posible que los estudiantes vayan pasando de año en año. Mire, hace algunos días se dio a conocer unos datos que son, yo diría que son patéticos, son dramáticos para el país. Por ejemplo, muchos estudiantes terminan la primaria, sobre todo la preparatoria y la carrera en muchos casos, y no responden al título que tienen. ¿Qué quiere decir? Se reciben por decir algo, de administradores de empresas, pero no cumplen el mínimo de la administración de empresas. Es decir, van a ejercer o no van a ejercer su profesión con una capacidad menor y a lo mejor van a tener que volver a empezar en muchos casos y van a tener, como luego les decían lamentablemente en algunas empresas a los estudiantes, mira, olvídate de todo lo que aprendiste porque aquí esto empieza desde cero. Entonces, esta es una parte muy importante, se van haciendo cuellos de botella en donde los estudiantes van saliendo de las escuelas, de las primarias, secundarias, y no sabemos qué pasa. No saben ni leer ni escribir cabalmente, y de repente cuando voltean la cara están en quinto de primaria. Y imagínense lo que tiene que hacer el maestro de quinto de primaria, casi que volver a empezar. Esto que le digo es una de las que a mí me parece de las grandes claves que hay que atender para el muy corto plazo. Y tenemos que atenderla porque así como hubo una reforma educativa que se centró o que concentró en buena medida su atención en lo laboral, tenemos que pensar en el aula, qué pasa en el aula, qué pasa en la relación maestro-alumno, qué pasa en todas estas cosas, qué es lo que sucede, por dónde le entramos o por dónde va el mundo realmente de carácter educativo. Y es ahí en donde hoy necesitamos reaprender en muchas cosas y necesitamos darle instrumentos a los maestros y darles instrumentos a los alumnos. El proceso educativo en cuanto a metodologías ha cambiado, en cuanto a conocimiento ha cambiado. Lo que hay que hacer es modernizarlo, pero ¿cómo modernizarlo? Nada más poner entonces a base de materias que tengan que ver con esto de la modernidad. No, tenemos que volver a pensar en aquello que tiene que ver con contenidos sociales, contenidos éticos, de civilidad y sobre todo contenidos en donde los alumnos sepan, entiendan qué tienen que hacer con sus conocimientos. Los tienen que aplicar.
pero ¿bajo qué principios son los que se mueven? Vendrá a partir del 15 de mayo una consulta. Es una consulta que puede resultar interesante. ¿Qué pasa dentro del aula? ¿Cómo se ven las cosas dentro del aula? Y ahí veremos hasta dónde llegamos. Y también no podemos perder de vista que cuando nos agarre el año que entra en materia educativa, nos va a agarrar con qué va a pasar con la coordinadora, hasta dónde llegará o seguirá la manifestación de la coordinadora. Se vale que la coordinadora, como hoy apuntan, desde ayer apunta el diario Reforma, esté tomado el monumento a la revolución, pero en el fondo sea una ficción porque no hay nadie y nomás lo tengan así para que hagan ver que están ahí sin estar ahí. ¿Tiene sentido eso? Tiene que ver con la lucha, con los principios de la coordinadora, con las batallas que da la coordinadora y además todo este tiempo en donde no habrá mucho porque todo el mundo se irá de vacaciones, estaremos en enero dispuestos a sentarnos otra vez para de una vez por todas acabar con este asunto. Bueno, vienen batallas, una es esta, otra va a ser la de la reforma energética y otra más, déjeme regresar al origen, va a ser la de que a partir del 15 de enero se llevan efecto foros en donde se va a discutir el tema educativo y vamos a ver ahora. Ya vimos qué pasa fuera del aula, ya vimos que la rectoría se pudo retomar en algún sentido, pero ahora tenemos que ver qué pasa en el aula, porque ahí está la esencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa a diario en un salón de clase, con un maestro, con una maestra, con los alumnos, con las alumnas, y que están ahí sentados, qué es lo que aprenden, y después de que aprenden, a dónde se van y dónde lo aplican? Y ya no podemos tener cuellos de botella en donde dejemos pasar a los estudiantes para que no reprueben, porque si reprueban, pues el que sale perdiendo es la escuela o el maestro. Si reprueban, reprueban, pero hay que buscar que no reprueben. De eso se trata el proceso educativo. Bueno, aquí le ando. Pensamos la educación un rato. Adiós.